En este vídeo vamos a explicar la evolución del pretérito perfecto simple castellano desde el perfecto en latín. Esto es un recurso para mi artículo en el que hablo de formas como dijistes, amastes, etc. del castellano.com/perfecto. Y vamos a ver concretamente la evolución de los temas que tienen una V, es decir, prácticamente todos los de la primera conjugación latina, muchos de los de la cuarta conjugación latina, algunos de la segunda conjugación latina, etc. El perfecto latino continúa en el pretérito perfecto simple español, así grosso modo en general, y concretamente lo que vamos a ver en este vídeo es la reducción de la secuencia iwi en la cuarta conjugación latina, por lo general la tercera española, y luego esta reducción en la secuencia iwi, en primer lugar se va a perder la v, es decir, la wow, el sonido u, y luego dos vocales iguales en contacto, i, se van a contraer en una sola i, ¿vale? Este es el primer paso, iwi, i. Y este primer paso lo vamos a tener en la cuarta conjugación latina, como digo, ya que es la cuarta conjugación latina donde esta reducción es puramente fonética. En otras situaciones, la reducción no es fonética, sino que es analógica. Vamos a entenderlo mucho mejor con las siguientes diapositivas. Empezamos por la cuarta conjugación, como habíamos dicho. Tenemos la primera persona audivi. Vemos que incluso en latín marco los acentos. Por supuesto, en latín no se escribían los acentos, pero lo voy a hacer así por claridad. Entonces tenemos audivi, en primer lugar perdemos la wow, por tanto audii. Estas dos formas se encuentran en textos latinos clásicos, etc. Luego tenemos aquí un hueco que significa que el siguiente paso de la evolución no necesariamente ocurrió en latín, pero sí es necesario para explicar el resultado español hoy. Entonces, audivi, perdemos la wow, nos queda audii con dos ies y luego estas dos ies se contraen audi, ya por último español oí. Luego, la segunda persona tenemos audivisti, luego audiisti y luego vemos que no hay hueco y tenemos audisti. Eso es porque esta forma sí que se encuentra en textos clásicos. Audisti ya con las dos ies contraídas y ya luego en la evolución del español oíste. Luego en la tercera persona del singular tenemos audivit, pérdida de wow, audiit, pero lógicamente de una forma como audit de ninguna forma podemos tener en español oyó. Entonces eso lo tenemos que explicar porque al menos en el latín hispánico en esta forma no se pierde la wow, sino que lo que se pierde es la segunda i y entonces de audiuit nos queda audiut y luego al formarse un diptongo por tendencia antiática, audiut y ahora ya sí la evolución nos da oyó. Luego en el plural tenemos audivimus, audiimus, audimus, que esto sí lo encontramos en el latín clásico y regularmente vamos a tener oímos en español. Luego audivistis, audiistis, audistis, esta forma audistis también la vamos a encontrar en textos clásicos y de aquí, de forma regular, vamos a tener el español oísteis. De forma regular, así, porque propiamente lo que debemos tener es oístes, vosotros oístes, pero sobre por qué tenemos vosotros oísteis en lugar de vosotros oístes ya hablaremos más adelante. Y ya por último, audiverunt, y en esta ocasión vemos que no tenemos la secuencia iwi. Entonces aquí lo único que se pierde es la wow. Entonces de audiverunt vamos a tener audierunt y ya luego sí, de aquí vamos a tener oyeron. Entonces, como vemos, prácticamente en toda la cuarta conjugación la reducción de la secuencia iwi se va a dar de forma coherente entre todas las personas, con la gran excepción de la tercera del plural y de la tercera del singular en el español hispánico. Pero en general podemos ver que en la cuarta conjugación iwi se reduce a i. Luego tenemos la segunda conjugación. En la segunda conjugación no había muchos verbos que tuvieran la v, que tuvieran la wow, y de los que había ninguno va a pasar realmente al español. Por tanto, esta conjugación no nos interesa demasiado, vamos a hacerlo rapidito. De lewi vemos aquí que no tenemos la secuencia iwi, sino que tenemos la secuencia ewi. Bueno, de aquí no podemos rastrear ninguna reducción. Luego de leuisti
Tampoco podemos rastrear en los textos clásicos una forma del esti, pero podemos suponer que sí existió. También tenemos delewit, no podemos rastrear nada razonablemente. Delewimus, no podemos rastrear nada, pero podemos suponer que existió una forma de lemus. Luego de delewistis, tampoco podemos rastrear, pero podemos suponer una forma de lestis. Y luego tenemos de delewerunt, aquí sí podemos rastrear en los textos clásicos la forma delerunt. Entonces vemos que precisamente esta es la forma más parecida a iwi, solo que en lugar de iwi tenemos ewe, es decir, e, wow y otra e. Entonces se pierde la wow entre dos vocales iguales y las dos vocales iguales en contacto se contraen. Como digo, esto no nos interesa demasiado, vamos a la primera conjugación que sí nos interesa mucho más porque muchos verbos de la primera conjugación latina continúan existiendo en la primera conjugación española. Entonces esto sí que nos interesa. De amawi, vemos que aquí la secuencia es awi, entonces fonéticamente no tiene razón de reducirse. Pero habíamos dicho, por analogía con la cuarta conjugación, que es la original, donde todo este proceso de reducción sí es fonético, todo eso se va a extender a otras conjugaciones que tienen esta V, esta wow. Vemos que hay un hueco, eso es porque en los textos clásicos no se puede rastrear otra forma contraída, pero hemos de suponer que la forma española ame procede de una forma intermedia amai, que de hecho es la que todavía existe en italiano. Y luego, por ejemplo, en portugués una forma intermedia es amai, amei y ya luego español ame. Luego, en la segunda persona del singular tenemos amawisti y sí podemos rastrear en los textos clásicos formas como amasti, que ya luego de forma regular da el español amaste. Y vemos aquí, nos vamos a fijar en esta primera conjugación porque va a ocurrir bastante, que precisamente lo que se pierde en este caso es la sílaba acentuada, amawisti. Bueno, eso es totalmente no fonético. La sílaba acentuada es precisamente la sílaba más fuerte, la sílaba que no debería desaparecer. Y sin embargo es la que desaparece, precisamente por analogía a audiwisti, audisti. Entonces, amawisti, amasti. Luego, en la tercera persona, vamos a tener algo similar a lo que habíamos visto ya. De amawit no podemos rastrear ninguna reducción en el latín clásico, pero la forma española amó no puede suponer que haya desaparecido la wow, sino que esa wow, al desaparecer la i, forma diptongo con la a. Entonces, amawit, desaparece la i, nos queda amaut y ahora este diptongo au regularmente nos va a dar una O, igual que de aurum tenemos oro. Luego tenemos amavimus. En los textos clásicos sería un poco complicado rastrear una forma amamus para el pretérito perfecto, porque habría que ir viendo caso por caso si la forma amamus es presente o perfecto. Exactamente igual que en español la forma amamos puede ser presente o pretérito perfecto simple. Entonces una forma reducida amamus es totalmente viable que exista en latín clásico y además es la antecesora del español amamos. Luego tenemos la segunda persona del plural, amawistis. Sí podemos rastrear perfectamente en los textos clásicos una forma amastis, que en principio es regular, pero teniendo en cuenta otra vez que lo que se ha perdido es la sílaba acentuada, que en principio debería ser la que no se pierda. Otra vez, no se pierde de forma fonética, sino por analogía a lo que vimos de la cuarta conjugación. Y ya así, una forma como amastis nos da regularmente el español amastes, que ya a partir del siglo de oro evolucionará a amasteis. Y por último, amaverunt, podemos rastrear en los textos clásicos amarunt, que de forma regular nos da el español amaron. Una vez más tenemos aquí la pérdida precisamente de la sílaba tónica. Este es un vídeo introductorio un poco simplificado de la evolución del pretérito perfecto simple español desde el pretérito perfecto latino. De aquí, sobre todo, con lo que nos tenemos que quedar para los vídeos sucesivos, es que, como vemos, la segunda persona del singular es amaste sin s al final, y la segunda persona del plural, en español más antiguo, era amastes, igual que amaste, pero con s. Y vemos que tú amaste es sin s, porque ya era sin s en latín, y que vos amastes es con S porque ya tenía S en latín. Entonces nos quedamos con eso para los siguientes vídeos.